Hola a todos, bienvenidos. Continuaremos con el spoiler para la serie BL Beside the Sky Forever You parte 2. Gil, ¿puedes echarle un vistazo a esto? Gil me miró y dejó su teléfono. ¿Qué opinas? ¿Sobre qué? ¿Crees que es la misma persona? No lo sé. No es exactamente la misma, pero la gente puede cambiar las letras, ¿verdad? ¿No es exactamente la misma? Claro que no. Mira esto, me desplacé hasta la tercera imagen. Era la nota en donde Pooh había escrito feliz cumpleaños en mi regalo. ¿Cuál de las dos primeras letras crees que son iguales? Gil se quedó en silencio por un momento. Ambas. Y yo me quedé en silencio esperando que continuara su explicación. Es más parecida a la primera, pero también es algo parecida a la segunda. Analiza bien por qué, qué sucede. Solo quiero saber si piensas de la misma manera que yo. Gil frunció el ceño ligeramente, luciendo serio. Su mano se movió de un lado a otro. ¿Estos tres caracteres fueron escritos por las tres personas? El primero es el que siempre he escrito, el segundo es el que acaba de escribir, pero no estoy seguro de por qué combinó los dos en el tercero. Sí, es como si le gustara escribir en un solo estilo, dijo la persona frente a mí levantando la mano. Sí, el primer estilo es normal y el segundo es un estilo diferente. Eso significa que el segundo tipo de letra debe haber sido muy intencional. Gil pensó exactamente lo mismo que yo. Al principio estaba seguro de lo que pensaba, pero cuando Gil dijo eso me sentí más seguro, lo que significa que intentó escribir diferente. Entonces, ¿qué es lo que querías analizar? Eso significa que encontré a la persona que envió la carta. ¿Lo encontraste? Me preguntó. No exactamente, él vino a mí. ¿Por la letra? Sí. ¿Quién se habría dado cuenta? Si no preguntaste, es Pum, ¿verdad? Sí, respondí antes de recuperar mi teléfono. Si se tratase de cualquier otra persona, se habría sorprendido un poco al saber que era Pum, aunque todavía no había dicho nada, pero como se trataba de Gil y a juzgar por el contenido de la carta, probablemente podría adivinarlo. ¿Ves a Pum de otra manera? Asentí en respuesta a lo que me preguntó. ¿Y te gusta Pum como te gusta la persona de la carta? Me gusta estar solo, pero si Pum es la persona de la carta, me gusta Pum, no hay nadie más. Es una lástima que él nunca lo haya demostrado en el pasado. Cuando estaban juntos, ¿no había nada? Si él le agradaba desde el principio, entonces, ¿qué pasó? Gil, Pum y yo no nos hemos visto durante casi 4 años, solo nos volvimos a encontrar en la universidad. ¿Qué querías que hiciera? Dije. Siento que Pum podría gustarme, pero con solo mirarlo debí saber cuánto le gustó. Él nunca ha demostrado nada más que ser un hermano menor. A veces incluso creo que podría estar imaginándolo, porque Pum no lo demuestra mucho. Especialmente en ese entonces, él no me trataba bien y luego desapareció. Pensé que ya no me quería. En lo que respecta a las cartas, ¿te gusta cuando la persona de las cartas se preocupa por ti? Claro que sí. Es como si nadie lo hubiera hecho antes. Eres el tipo de persona que me gusta. Honestamente, no sabía que Pum tendría ese lado. El lado que escribió para que yo leyera en cartas. Palabras o algo así. Nunca he visto a Pum hacer eso. Ahora que lo sabes, ¿qué sientes? Creo que ya no puedo ver a Pum simplemente como mi hermano pequeño. Gracias, ¿por qué? Entonces, ¿por qué le agradeciste a Pifa o simplemente hizo oídos sordos? No lo sé, Pum, me has estado preguntando desde la mañana. Está en mi mente. Yo tampoco lo sé, no soy Pifa. Tel se giró para suspirar y me hizo una mueca cansada. Debido a lo que dijo Pifa, fui incapaz de dormir anoche y tuve que molestar a Tel con algo que me molestaba. Y que en lo que deberíamos centrarnos es en que Pifa fue a ayudar, ¿verdad? Sobre eso dije con voz apagada a Tel. Pum, sal ahora, hace calor. Tel, por favor. Tu voz suena rara de nuevo. Es que Pifa es amable y también recuerda que le tengo miedo a la oscuridad. Adelante, dime. Es que yo soy como... Me recuerdas a un meme. Voy a usar con un meme. No me da vergüenza, date prisa entonces, te daré 20, vamos. ¿Dónde están los 20? Ya no necesito hacer un meme, te usaré como un gato en este meme. Vamos, hablemos de mí primero. ¿Qué quiso decir con gracias? No lo sé. Solo te agradeció, deberías saber por qué. Yo no sé nada, ¿por qué intentas presionarme? Ya me estoy mareando tanto de poder pensar. ¿O crees que es posible que Pifaye sepa sobre las personas en la carta? ¿Tú crees? ¿Cómo podría saberlo? No lo sé. ¿Escribiste accidentalmente lo mismo que escribiste en la carta de Pifa? Claro que no. Entonces probablemente solo te estaba agradeciendo por haberte disculpado. La gente normalmente dice gracias cuando alguien se disculpa. No estoy seguro, pero no lo creo. Pregúntale y lo sabrás con seguridad. De ninguna manera, no puedo hacer eso. Todavía no sé qué hacer cuando me encuentre con Pifa. Cuando me enteré de que teníamos que volver a vernos esta noche, practiqué sonreír desde el día anterior. Hablé honestamente porque no había hablado con él durante un año. Me sentía un poco incómodo. Entonces sonrió un poco. Pero no sonríes de esa forma. Solo actúa de manera normal.
Normal, no hemos hablado en un año, no sé qué hacer. Vamos, no te preocupes. Después de clase vamos a comer. De acuerdo, sentí. En los próximos videos seguiremos con más spoilers. Cuídense muchísimo. Nos vemos. Bye bye.